Bueno, pues yo quiero hablar sobre el versículo de Hechos 16:25. El versículo de Hechos 16 nos narra lo que es Pablo y Silas cuando andaban predicando allá por Filipo, que es una de las ciudades de Macedonia, y narra los acontecimientos de cuando ellos conocieron a Lidia de Tiatira, la vendedora de púrpura, y también nos narra sobre la mujer que tenía el espíritu, a la cual Pablo le sacó el espíritu en el nombre del Señor Jesucristo, que saliera de ella, y fueron ellos aprendidos y fueron azotados y encarcelados. Lo que a mí me llama mucho la atención es ese versículo del 16:25 donde dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué me llama la atención? Me llama mucho la atención porque si leemos lo que es el versículo, podemos empezar desde el versículo 20, 16, 20, que dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ellos estaban siendo apresados, azotados, avergonzados porque sus ropas estaban siendo rasgadas injustamente. Ellos ya sabían que iban a padecer y que iban a ser azotados, que iban a ser encarcelados. Entonces, dice después en el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ellos estaban siendo apresados y no solamente estaban siendo puestos privados de su libertad como cualquier otro preso, sino que estaban siendo resguardados con alta seguridad, como si ellos hubieran sido unos criminales, porque ellos no estaban en la cárcel común y corriente que podía estar cualquier otro preso, sino que estaban ellos en lo, puede decirse, en un calabozo, en lo más profundo de la cárcel, y estaban siendo resguardados con alta seguridad. El 23 lo afirma, donde dice: mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice el 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y el 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Me encanta porque después de que ellos habían sido azotados, habían sido avergonzados, los encarcelaron en un calabozo, ellos no dudaron de Dios, nunca hubo flaqueza en ellos y tampoco ni reproche ni nada, sino al contrario, ellos a la medianoche comenzaron a orar y cantarle a Dios. Y uno puede decir: ¿qué tiene de extraordinario? Tiene mucho de extraordinario porque después de todo lo que ellos habían sufrido, después de todo lo que habían pasado, ya llevaban días predicando en ese lugar, no acababan de llegar, porque podemos ver que dice el versículo 18, dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Habla del espíritu que estaba en la mujer, que estaba molestando a Pablo cuando él andaba predicando. Y dice: y esto lo hacía por muchos días. Ellos ya llevaban días predicando. Entonces llegó la medianoche y me imagino que ellos estaban cansados, ellos estaban adoloridos, y aún así ellos se dieron el tiempo de orarle a Dios y de cantarle a Dios, no solamente orarle, porque muchas veces nosotros oramos
para pedirle a Dios. Y alabar a Dios, cantarle himnos, es para Él, para darle la honra y la gloria a Dios. Ellos no solamente estaban orando, sino que también estaban cantando. Y en medio de esa adoración que ellos estaban teniendo a la medianoche, hubo gran testimonio. Y su testimonio dio frutos. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él se iba a quitar la vida porque a él le habían encargado a Pablo y a Silas. Y si algún hombre de esa prisión escapaba, algún preso, estaba en juego la vida del carcelero. Entonces, él, al saber que las puertas estaban abiertas, porque no era una sola puerta, eran muchas puertas. El 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas, abiertas, o sea que él en su mente piensa, se han escapado, no tengo oportunidad alguna para detenerlos. Las puertas todas estaban abiertas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo no sé si Pablo hace esto porque él confiaba en Dios y él sabía que Dios lo iba a sacar de esa prisión por varias razones. La primera podemos creer que es porque pues él adoraba a Dios y él sabía que Dios lo iba a sacar de ahí. Él estaba seguro de eso porque él tenía una misión. Entonces, él no huyó. Ellos se quedaron ahí. Y le dice eso al carcelero, que ellos no habían huido, que todos estaban ahí para que él no se quitara la vida. Dice el 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Se postró, yo pienso, porque él sabía cuáles eran los motivos por qué Pablo y Silas estaban llegando a la cárcel. Sabía que ellos predicaban a Jesucristo, sabía que ellos eran siervos de Jesucristo y que eran parte de ese legado de Cristo, que andaban predicando la palabra de Dios. Entonces, él, yo creo, había escuchado también de Jesucristo. Y entonces, al ver que la tierra tembló, como dice aquí Hechos 16, y las puertas se abrieron, pues no era obra de nadie más que de Dios, del Dios que ellos predicaban, el Dios a quien ellos servían. Entonces, yo pienso que el carcelero se pudo dar cuenta que ese Dios era real y que era un Dios fuerte y poderoso. Entonces dice el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo pienso que si Pablo y Silas únicamente hubieran esperado en el Señor, ok, estamos presos, ya nos golpearon, estamos cansados, estamos tal vez desnudos, Dios nos va a sacar. Ya era la medianoche, no tenían, por así decirlo, necesidad de orar y cantar. Yo me imagino que ellos no estaban orando en silencio, tampoco estaban cantando en silencio. Yo me imagino que ellos oraban y le pedían al Padre como si lo tuvieran aquí enfrente de ellos, cara a cara, pidiéndole al Señor Jesucristo. Estaban orando, platicando con Él y cantándole. Me imagino que ellos alzaban su voz y todos los presos lo estaban escuchando. Entonces, muchos pudieron haber pensado, están locos, otros pudieron haber pensado, están adorando a su Dios. Y Dios obró en ese momento al hacer temblar la tierra y que se abrieran las puertas. Y ellos no huyeron porque ellos pudieron haber salido. Pero ahí se quedaron. Y ahí es donde está trabajando el testimonio de ellos.
en que aún después de todo lo que les había sucedido, todo lo que habían sufrido, no cesaban de orar y de alabar a Dios. Y el momento que las puertas se abren y ellos permanecen ahí adentro, y aún a Pablo le importó la vida del carcelero, porque el carcelero se iba a quitar la vida ya. Entonces Pablo le dijo que no lo hiciera. Y entonces ahí es donde está trabajando, porque ya el carcelero entiende, y entonces él pregunta que qué debe de hacer para ser salvo. El 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cuando dice a todos los que estaban en su casa, me imagino que el carcelero ya los había llevado a donde él vivía. Y cuando dice también que el carcelero escuchó y fue a ver lo que pasaba, no estaba lejos de ahí, de la prisión. Escuché a un predicador que decía que la cárcel era como un tipo de 2 pisos, 3 pisos, llamémosle así. En el segundo piso vivía el carcelero, abajo estaba la prisión donde estaban todos los presos, y abajo estaba el peor lugar de la prisión, que es el calabozo. Fue donde pusieron a Pablo y a Silas. Entonces, cuando todo esto sucedió, el carcelero se dio cuenta de todo y bajó. Entonces, por eso dice que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No fueron lejos, quizás únicamente subieron y les hablaron a todos los miembros de su familia. El 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estaban heridos. Pablo y Silas estaban dolidos, estaban sangrando, estaban mal heridos, porque el carcelero les lavó las heridas. Estaba habiendo un cambio en él. Estaba reconociendo. Y me encanta que dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La salvación había llegado a su hogar. Dice el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hubo bendición en ese hogar, en esa familia. Dice el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Cuando dice que le dijo, suelta a aquellos hombres, estamos viendo que como quiera Pablo y Silas iban a ser libertados, iban a ser libres de esa prisión. No hubiera tenido sentido que ellos escaparan. Ellos estaban confiando en que iban a ser liberados. Y el 36 dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Ya le estaban dando la paz. El carcelero le estaba diciendo, marchaos en paz, que Dios te bendiga. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, ellos no pasaron un juicio como ciudadano romano. Todo ciudadano romano debería de pasar por un juicio y a ellos les negaron ese derecho de ser enjuiciados públicamente. Entonces dice, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo estaba diciendo esto, no se lo estaba diciendo al carcelero, se lo estaba diciendo a los alguaciles que habían ido a decir eso. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras, dice el 38, a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. No sabían que Pablo era romano. Y viendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad.
después de golpearlos, después de humillarlos, de encarcelarlos, ellos ahora les rogaban porque fueran libres. Dice otra vez el 39, y viniendo fueron ellos a decirles, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, el 40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia, el versículo 16, 11 en adelante, está hablando de lo que es Lidia, cómo conocieron a Lidia. Lidia no era cristiana, pero conoció a Cristo y conoció el Evangelio cuando Pablo hablaba y ella reconoció al Señor Jesucristo y se había hecho una seguidora de Cristo, y ella consoló a Pablo y a Silas. En el final de este versículo lo podemos ver. Pues volviendo a lo que es el 16:25, es lo que me gusta mucho y me llama la atención, que no importa lo que esté uno sufriendo, no importa lo que esté uno pasando, más cuando se trata de la obra de Dios, estamos padeciendo. La palabra de Dios no nos dice que todo va a ser color de rosa, que todo nos va a ir bien en la vida, y más cuando se trata de servir a Dios y de predicar su palabra. Pablo sufrió mucho, y en este versículo lo podemos ver, que él padeció y nunca dejó de adorar a Dios estando encarcelado injustamente. Muchas veces nosotros nos suceden cosas que son consecuencia de nuestros actos, consecuencia de nuestros pecados, y preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa? Y no nos ponemos a ver que es consecuencia de actos, de hechos que nosotros erróneamente hemos cometido, y padecemos, y aún así le reprochamos a Dios. Y lo más importante, a veces perdemos hasta el gozo y el deseo de alabar a Dios, de glorificar su nombre, porque estamos padeciendo, y no estamos padeciendo injustamente, ni estamos padeciendo por el Evangelio. Pablo padeció por el Evangelio, Pablo sufrió por el Evangelio, Pablo murió por el Evangelio, y no dejó de adorar a Dios. El 16:25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cuando estemos sufriendo, cuando estemos padeciendo, sea lo que sea por nuestra culpa, sea por el Evangelio, gloria a Dios si es por el Evangelio, que nunca dejemos de orar a Dios, y que nunca dejemos de alabarlo y glorificar su santo nombre, porque en medio de la tempestad, en medio de esas tribulaciones, podemos dar testimonio a la gente que no conoce a Dios de que hay un Dios que es el que nos sostiene, que es el que nos levanta, y que Él es el que nos cura y sana nuestras heridas. Y la gente va a decir, ¿quién es ese Dios que te mantiene aún cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás dolido, cuando estás padeciendo? Y yo veo que tú cantas a Dios, tú oras a Dios, confías en Dios. Yo quiero conocerle. ¿Quién es ese Dios? Como el carcelero que dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dios les bendiga.